Esta noche, queridos oyentes, les traigo una historia que no es simplemente la crónica de un reino más en el vasto mosaico de la civilización humana. No, esta es la historia de Persia, el imperio que durante más de 1000 años gobernó desde las costas del Mediterráneo hasta las fronteras de la India. El imperio que los griegos temieron, que los romanos respetaron, que los árabes conquistaron pero nunca pudieron borrar. Un imperio cuyos ecos resuenan todavía en nuestra cultura, en nuestra política, en nuestra forma de entender el poder y la grandeza. Persia. El nombre mismo evoca imágenes de opulencia imposible, de jardines que desafiaban el desierto, de palacios cuyas columnas tocaban el cielo, de reyes que se proclamaban señores del mundo conocido. Pero más allá de la pompa y el esplendor, Persia fue el crisol donde se forjaron ideas que todavía dan forma a nuestro mundo. La administración imperial, la diplomacia internacional, los derechos humanos, la tolerancia religiosa, el concepto mismo de un imperio multicultural. Lo que van a escuchar esta noche no son leyendas embellecidas ni mitos fantasiosos. Cada palabra que pronunciaré está fundamentada en documentos históricos que han sobrevivido milenios, en crónicas persas, griegas, romanas y árabes, en las tablillas de arcilla descubiertas por arqueólogos en las ruinas de Persépolis, en los cilindros que narran las hazañas de reyes cuyo poder era casi divino. Este es conocimiento extraído de las excavaciones arqueológicas que han revelado ciudades enterradas bajo la arena del tiempo, de los testimonios de viajeros antiguos que quedaron maravillados ante la grandeza persa, de los análisis de historiadores que han dedicado sus vidas a descifrar el enigma de este imperio eterno. Permítanme llevarlos ahora a un momento específico. Cierren los ojos si pueden y transpórtense conmigo. Es el año 559 a.C. El sol del amanecer apenas comienza a iluminar las montañas Zagros, esas formaciones rocosas que separan la meseta iraní de Mesopotamia. En el valle fértil de Pasargada, rodeado por picos que parecen tocar el firmamento, un ejército aguarda. No es un ejército cualquiera. Son persas, medos, elamitas, babilonios descontentos, todos unidos bajo un solo estandarte, bajo un solo líder. Ese líder es un hombre de aproximadamente 40 años. Su nombre es Ciro. Ciro, hijo de Cambises, descendiente de Aquémenes, de quien toda su dinastía tomará el nombre. Pero esta mañana, Ciro aún no es el grande. Todavía no es el rey de reyes. Es simplemente el rey de Anshan, un pequeño reino vasallo del poderoso imperio medo. Pero Ciro tiene un sueño tan vasto como las estepas que se extienden hacia el este, tan profundo como los mares que rodean las tierras conocidas. Ciro sueña con unificar todos los pueblos iranios bajo una sola corona, con crear un imperio que no se base en la crueldad y el terror, como el imperio asirio que recientemente ha caído, sino en la justicia, en el respeto por las tradiciones locales, en la sabiduría administrativa. Frente a él, al otro lado del valle, se encuentra el ejército de su abuelo materno, Astiages, rey de Media, el imperio dominante de la época. Las crónicas babilónicas nos cuentan que Astiages tuvo un sueño profético años atrás. Un sueño donde su nieto Ciro lo destronaría. Intentó matarlo de niño, pero el destino, como tantas veces en la historia, tenía otros planes. Ahora, en este valle donde el rocío de la mañana aún brilla sobre la hierba, dos ejércitos están a punto de chocar. Dos visiones del futuro van a enfrentarse. Y el resultado de esta batalla determinará el curso de la historia mundial durante los próximos 2500 años. Acompáñenme, queridos viajeros, mientras desentrañamos la historia del imperio que desafió al tiempo. Para comprender la grandeza de Persia, debemos primero retroceder en el tiempo, mucho antes de Ciro, antes incluso de los primeros reyes persas.
Debemos viajar al segundo milenio antes de Cristo, cuando las vastas estepas de Asia Central presenciaron una de las migraciones más significativas de la historia humana. Los pueblos indoeuropeos, desde sus tierras originarias en las estepas pónticas, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, comenzaron a moverse, oleada tras oleada. Estos pueblos seminómadas, maestros en la domesticación del caballo y en la metalurgia del bronce, se expandieron en todas direcciones. Algunos fueron hacia Europa, dando origen a celtas, latinos, griegos y germanos. Otros se dirigieron hacia el este, hacia la India, donde se convertirían en los védicos. Y otros, los que nos interesan esta noche, tomaron la ruta sur. Alrededor del año 1500 a.C., estas tribus iranias cruzaron las montañas del Cáucaso y comenzaron a descender hacia la meseta iraní. No llegaron como conquistadores organizados, sino como pastores buscando nuevos pastos, como clanes familiares moviéndose lentamente, generación tras generación, adaptándose a las nuevas tierras. La meseta iraní que encontraron era un mundo complejo. No era un desierto desolado, como muchos imaginan. Era una tierra de contrastes dramáticos, montañas imponentes donde la nieve permanecía durante todo el año, valles fértiles donde florecían jardines exuberantes, desiertos de sal que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y llanuras donde crecían cereales que alimentarían imperios. Pero esta tierra no estaba vacía. Los elamitas, uno de los pueblos más antiguos del mundo, habitaban el suroeste desde hacía milenios. Su capital, Susa, era ya una ciudad antigua cuando los iranios llegaron. Los gutis, los lulubis, los casitas, docenas de pueblos con sus propias lenguas, sus propios dioses, sus propias tradiciones, ya llamaban hogar a esta región. Los recién llegados iranios se dividieron en múltiples tribus. Dos de ellas nos interesan especialmente: los medos y los persas. Los medos se establecieron en el noroeste de la meseta, en las montañas Zagros, en una región de valles profundos y fortalezas naturales. Los persas, por su parte, se asentaron más al sur, en una región que los griegos después llamarían Persis, de donde proviene el nombre Persia, aunque ellos siempre se llamaron a sí mismos iranios, el pueblo noble. Durante siglos, estas tribus vivieron bajo la sombra de gigantes. El imperio asirio, desde su corazón en Mesopotamia, extendía su crueldad por todo el cercano oriente. Las crónicas asirias, descubiertas en las ruinas de Nínive por arqueólogos del siglo XIX, nos hablan de campañas brutales contra los medos, de tributos exigidos en caballos, lapislázuli y oro, de deportaciones masivas de poblaciones enteras. Pero en el año 612 a.C., algo extraordinario sucedió. Los medos, bajo el liderazgo de Ciáxares, se aliaron con los babilonios de Nabopolassar. Juntos, destruyeron Nínive, la orgullosa capital asiria. Las excavaciones arqueológicas han revelado capas de ceniza de 1,5 metros de espesor en Nínive, testimonio silencioso de la ferocidad de esa destrucción. El imperio asirio, que había aterrorizado el mundo durante siglos, desapareció en menos de 2 décadas. De las cenizas de Asiria emergieron nuevas potencias. Babilonia, renovada bajo la dinastía caldea, construyó los famosos jardines colgantes y las murallas impresionantes que Heródoto describiría siglos después con asombro. Lidia, en Anatolia Occidental, se enriqueció con el comercio y el oro del río Pactolo. Egipto, bajo la dinastía 26, experimentó un renacimiento cultural. Y Media se convirtió en el imperio dominante de la meseta iraní. Los reyes medos construyeron su capital en Ecbatana, la moderna Hamadán en Irán, una ciudad situada a casi 2,000 metros de altura, donde el aire fresco de las montañas proporcionaba alivio del calor estival.
Las excavaciones en Hamadán son limitadas debido a que la ciudad moderna cubre los restos antiguos, pero los textos griegos nos dicen que Ecbatana era una maravilla arquitectónica, con 7 murallas concéntricas, cada una pintada de un color diferente, representando los 7 planetas conocidos de la astrología babilónica. Bajo el dominio medo, los persas eran vasallos. Gobernaban su pequeño reino de Anshan en Persis, pagaban tributos a Ecbatana, proporcionaban soldados cuando se les pedía, pero guardaban su identidad, su orgullo, sus tradiciones. Y en el seno de la familia real persa, en la dinastía de los Aqueménidas, descendientes del legendario Aquemenes, nacía el hombre que cambiaría todo. Ciro II, llamado Ciro el Grande por la historia, nació alrededor del año 590 a.C. Su padre, Cambises I, era rey de Anshan. Su madre, Mandán, era hija de Astiages, el rey medo. Esta conexión familiar entre persas y medos era común, una forma de cimentar alianzas políticas, pero en este caso plantaría las semillas de una revolución dinástica. Heródoto, el gran historiador griego del siglo V a.C., nos cuenta una historia fascinante sobre el nacimiento de Ciro. Dice que Astiages tuvo un sueño donde de su hija Mandán crecía una vid que cubría toda Asia. Los magos, los sacerdotes medos que interpretaban sueños, le advirtieron que su nieto lo destronaría. Astiages ordenó que el bebé Ciro fuera asesinado, pero el servidor encargado de la tarea no pudo hacerlo y en su lugar entregó al niño a un pastor. Ciro creció en las montañas, ajeno a su linaje real, hasta que su nobleza natural lo traicionó y Astiages descubrió que seguía vivo. ¿Es esta historia verdadera? Probablemente no en sus detalles. Es un motivo narrativo común en muchas culturas, el héroe destinado a la grandeza que sobrevive al intento de infanticidio. Lo encontramos en Moisés, en Rómulo y Remo, en Krishna. Pero como todas las leyendas, esta historia contiene verdades más profundas. Habla de las tensiones entre medos y persas, del destino manifiesto de Ciro, de cómo los intentos de escapar al destino muchas veces lo precipitan. Lo que sabemos con certeza, de documentos contemporáneos como las crónicas babilónicas, es que en el año 553 a.C., Ciro se rebeló contra su abuelo Astiages. Las razones exactas no están claras. Quizás Astiages se volvió tiránico, como sugieren algunas fuentes. Quizás Ciro simplemente vio una oportunidad cuando el descontento en el imperio medo creció. Lo que sigue es uno de los eventos más dramáticos de la historia antigua. La batalla entre Ciro y Astiages no fue simplemente un conflicto familiar, fue el choque de 2 eras, el momento bisagra entre el mundo antiguo del cercano Oriente y lo que vendría después. Y lo extraordinario, lo que hace que esta historia sea aún más notable, es que Ciro ganó no solo por su genio militar, sino por algo mucho más revolucionario: su capacidad de inspirar lealtad, de ofrecer una visión de gobierno que era radicalmente diferente de todo lo que había venido antes. Las crónicas nos cuentan que cuando los 2 ejércitos se encontraron en el campo de batalla, algo inesperado sucedió. El general Medo-Hárpago, quien años atrás había sido el servidor encargado de matar al bebé Ciro y que había salvado su vida, cambió de bando en medio de la batalla. No solo él, sino gran parte del ejército medo desertó, uniéndose a Ciro. Imaginen la escena. Las formaciones militares medas, que segundos antes marchaban contra Ciro, de repente dan la vuelta. Las banderas cambian de dirección. Lo que parecía una batalla se convierte en una procesión. Astiages, traicionado por sus propios hombres, es capturado. Pero aquí, Ciro hace algo que define lo que será su imperio. No ejecuta a su abuelo. En lugar de eso, lo trata con respeto. Le permite mantener su dignidad. Este acto de clemencia resonará a través de su reinado.
En el año 550 a.C., Ciro entra en Ecbatana no como un conquistador destructor, sino como un liberador. Los medos no son sometidos a una ocupación cruel. En lugar de eso, Ciro los integra en su imperio como socios menores. Los nobles medos mantienen sus propiedades, su influencia. Los dos pueblos, persas y medos, se fusionan en una nueva identidad. Las fuentes griegas a menudo usan los términos indistintamente, hablando de los medos y los persas como una sola entidad. Pero Ciro no puede descansar en su laurel. Su victoria sobre Media ha perturbado el delicado equilibrio de poder en el cercano Oriente. Creso, el fabulosamente rico rey de Lidia en Anatolia Occidental, ve la ascensión de Ciro como una amenaza. La leyenda cuenta que Creso consultó el famoso oráculo de Delfos, que le dijo que si atacaba a Persia, destruiría un gran imperio. Creso, interpretando esto como una profecía de victoria, cruza el río Jalis y ataca. Grave error. Ciro marcha hacia el oeste, con una velocidad que toma por sorpresa a Creso. Los dos ejércitos se encuentran en Capadocia, y después de una batalla indecisa, Creso se retira a su capital, Sardes, para el invierno, esperando reanudar la campaña en primavera. Pero Ciro no espera. Continúa su marcha a través del invierno, algo casi inaudito en la guerra antigua, y asedia Sardes. La caída de Sardes en el año 546 a.C. es uno de esos momentos que cambian el mundo. Con Lidia cae el último gran reino independiente de Anatolia. Más importante aún, las ciudades griegas de la costa jónica, que habían sido vasallas de Lidia, ahora pasan bajo control persa. Por primera vez, el mundo griego y el mundo persa entran en contacto directo. Es el comienzo de una relación que será a veces colaborativa, a veces conflictiva, pero siempre mutuamente influyente, y que culminará en las guerras médicas que definirán la historia europea. Pero antes de eso, Ciro tiene asuntos pendientes en el este. Las fuentes son escasas sobre las campañas orientales de Ciro, pero sabemos que durante los siguientes años sometió vastas regiones de Asia Central, Bactriana, Sogdiana, los territorios hasta el río Sirdaria. Estas conquistas extendieron el dominio persa hasta las fronteras del mundo conocido, hasta donde comenzaban las tierras misteriosas de los escitas nómadas, y más allá, hacia la India. Y luego, Ciro vuelve su atención hacia el sur, hacia el premio más grande de todos, Babilonia. Babilonia en el siglo VI a.C. no era simplemente una ciudad, era el centro de la civilización mesopotámica, heredera de miles de años de cultura sumeria, acadia y asiria. Sus murallas eran tan gruesas que, según Heródoto, 2 carros de 4 caballos podían pasar uno al lado del otro en lo alto de ellas. La puerta de Ishtar, decorada con ladrillos de lápiz lázuli y dragones dorados, era una de las maravillas del mundo antiguo, y hoy podemos ver su reconstrucción en el Museo de Pérgamo en Berlín. Los jardines colgantes, construidos por Nabucodonosor II para su esposa Meda, que extrañaba las montañas de su tierra natal, eran otra de las 7 maravillas. El rey de Babilonia era Nabonido, un monarca peculiar que había ofendido al poderoso clero del dios Marduk al promover el culto al dios Luna, Sin. Este conflicto religioso resultó ser la perdición de Babilonia. Cuando Ciro se acercó en el año 539 a.C., el clero de Marduk abrió las puertas de la ciudad. El cilindro de Ciro, un documento de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia en el año 1879 por el arqueólogo Ormuzd Rassam, nos cuenta la historia desde la perspectiva persa. Es uno de los documentos más importantes de la historia antigua. En él, Ciro se presenta no como un conquistador extranjero, sino como el elegido de Marduk para restaurar el orden correcto.
Dice que Marduk buscó un rey justo y eligió a Ciro, rey de Anshan, para gobernar Babilonia. Más revolucionario aún, el cilindro proclama que Ciro permitió a todos los pueblos deportados por los babilonios regresar a sus tierras natales y reconstruir sus templos. Para los judíos exiliados en Babilonia desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586 a.C., esto fue nada menos que una liberación divina. El libro de Isaías en la Biblia hebrea llama a Ciro el ungido del Señor, el único rey no judío que recibe este título. Ciro permitió el regreso a Judá, financió la reconstrucción del templo de Jerusalén y se convirtió en uno de los héroes más venerados de la tradición judía. Pero el cilindro de Ciro es más que una declaración de tolerancia religiosa. Algunos historiadores lo han llamado la primera declaración de derechos humanos de la historia, aunque este es un término moderno que debemos usar con cautela. Lo que es innegable es que Ciro estableció un precedente. Un imperio podía ser vasto y poderoso sin necesidad de suprimir las identidades locales, sin imponer una sola religión, sin destruir las culturas conquistadas. Este principio de tolerancia y respeto por las tradiciones locales se convertiría en la piedra angular del imperio persa. Era pragmático, por supuesto. Gobernar un imperio tan vasto requería la cooperación de las élites locales, y esa cooperación se obtenía mejor a través del respeto que a través del terror, pero también era, a su manera, revolucionario. Ciro murió en el año 530 a.C., en una campaña contra los masagetas, una tribu nómada al noreste de su imperio. La reina Tomiris de los masagetas, según Heródoto, derrotó y mató a Ciro en venganza por la muerte de su hijo. Las leyendas dicen que sumergió la cabeza de Ciro en un odre lleno de sangre, diciendo: «Ahora sacia tu sed de sangre». Fue un final apropiadamente heroico para un hombre cuya vida había sido épica. Ciro fue enterrado en Pasargada, la capital que había construido, en una tumba simple pero elegante que aún se mantiene en pie hoy, más de 2500 años después, desafiando terremotos, invasiones y el paso del tiempo. Es un monumento de piedra con techo a dos aguas, elevado sobre una plataforma escalonada, ubicado en medio de un jardín. Una inscripción que los historiadores clásicos registraron decía: «Oh hombre, quien quiera que seas, y de donde quiera que vengas, pues sé que vendrás, yo soy Ciro, el que fundó el imperio de los persas. No me envidies, pues, este puñado de tierra que cubre mi cuerpo». Después de la muerte de Ciro, su hijo Cambises II ascendió al trono. Cambises era un hombre capaz pero atormentado. Su gran logro fue la conquista de Egipto en el año 525 a.C., la última de las grandes potencias del cercano Oriente que permanecía independiente. La batalla de Pelucio, donde los persas derrotaron decisivamente al faraón Psamético III, completó la unificación de todo el cercano Oriente bajo un solo gobernante por primera vez en la historia. Pero Cambises cometió errores críticos. Al permanecer en Egipto durante años, descuidó el corazón del imperio, y cuando finalmente decidió regresar, murió en circunstancias misteriosas en Siria. Las fuentes antiguas hablan de un suicidio accidental mientras montaba a caballo, pero los rumores de asesinato circularon ampliamente. Lo que siguió fue un período de caos. Un hombre llamado Gaumata, quien afirmaba ser Bardilla, el hermano menor de Cambises que supuestamente había sido asesinado en secreto, tomó el trono. Durante 7 meses, el imperio estuvo al borde del colapso. Múltiples regiones se rebelaron. El orden establecido por Ciro parecía desmoronarse. Entonces, en el año 522 a.C., 7 nobles persas conspiraron para derrocar a Gaumata. El líder de esta conspiración era Darío, un miembro colateral de la familia real aqueménida.
descendiente de un hermano menor de Ciro. La historia de cómo estos 7 conspiradores lograron entrar en el palacio de Gaumata y asesinarlo es una de intriga palaciega digna de una novela de espionaje. Pero lo verdaderamente notable comienza después. De los 7 conspiradores, Darío emerge como el nuevo rey. Las circunstancias exactas son debatidas. Heródoto cuenta una historia pintoresca sobre cómo decidieron que quien tuviera el caballo que relinchara primero al amanecer sería rey, y el astuto palafrenero de Darío aseguró que esto sucediera. Es probable que la realidad fuera más prosaica. Una combinación de conexiones familiares, habilidad política y posiblemente violencia. Lo que es indiscutible es que Darío I, como se le conoce en la historia, resultó ser uno de los más grandes administradores que el mundo antiguo jamás produjo. Si Ciro fue el visionario que creó el imperio, Darío fue el arquitecto que lo estructuró, que lo convirtió de una colección de territorios conquistados en una máquina administrativa que funcionaría durante siglos. Pero primero tenía que asegurar su trono. El primer año de su reinado, 522 al 521 a.C., fue uno de crisis continua. Las rebeliones estallaron por todo el imperio. Babilonia se rebeló 2 veces. Media se levantó. Egipto rechazó el dominio persa. Armenia, Partia, Margiana, todas intentaron recuperar su independencia. La inscripción de Beistún, tallada en un acantilado a más de 100 metros de altura en las montañas Zagros, nos cuenta la historia de cómo Darío aplastó estas rebeliones una por una. Es uno de los textos más importantes para la historia antigua y la lingüística. Escrito en 3 idiomas, persa antiguo, elamita y babilonio, usando la escritura cuneiforme, permitió a los eruditos del siglo XIX descifrar la escritura cuneiforme de la misma manera que la piedra Rosetta permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. La inscripción es extraordinaria. En ella, Darío enumera sus campañas, 19 batallas en un solo año, 9 reyes rebeldes capturados. Es un relato de energía militar casi sobrehumana, de marchas forzadas a través de montañas y desiertos, de astucia estratégica y crueldad cuando era necesaria. Los relieves que acompañan el texto muestran a Darío pisoteando a sus enemigos, una imagen poderosa de dominio restaurado. Pero lo verdaderamente revolucionario de Darío no fueron sus victorias militares, fue lo que hizo después de ganar. Darío reorganizó completamente el imperio en un sistema que duraría hasta la conquista de Alejandro más de 200 años después. Primero, dividió el imperio en satrapías, provincias administrativas. Estableció 20 de estas satrapías, cada una gobernada por un sátrapa, un gobernador que tenía autoridad civil y judicial pero no control total sobre las fuerzas militares. Esta separación de poderes era deliberada. Evitaba que un sátrapa ambicioso pudiera rebelarse fácilmente. Segundo, estableció un sistema de impuestos fijo y predecible. Cada satrapía tenía que pagar una cantidad específica de tributo anualmente, calculada según su riqueza y recursos. Esto reemplazó el sistema anterior de saqueo y tributos arbitrarios. Las fuentes antiguas registran las cantidades. Babilonia pagaba 1000 talentos de plata al año, más 500 niños castrados como eunucos para el servicio del palacio. Egipto proporcionaba 700 talentos y grano para alimentar las guarniciones persas. Tercero, Darío estandarizó los pesos y medidas en todo el imperio. Introdujo el dárico, una moneda de oro de alta calidad que se convirtió en el estándar internacional de comercio. Esto facilitó el comercio a través de las vastas distancias del imperio y creó una economía integrada como nunca antes se había visto. Cuarto, y quizás más importante, Darío construyó la red de carreteras más impresionante del mundo antiguo. La carretera real se extendía desde Sardes en la costa del Egeo hasta Susa en el corazón de Persia, una distancia de más de 2500 kilómetros.
Heródoto nos dice que tenía 111 estaciones de descanso y que un viajero normal tardaría 90 días en recorrerla. Pero los mensajeros del rey, usando un sistema de relevos de caballos, podían transmitir mensajes de un extremo al otro en solo 7 días. Heródoto escribió admirado: ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche impiden que estos mensajeros cumplan el curso designado con toda la velocidad posible. Esta frase inspiró el lema del Servicio Postal de los Estados Unidos. Quinto, Darío estableció un sistema de espionaje y supervisión. Los inspectores reales, conocidos como los ojos y oídos del rey, viajaban por el imperio sin previo aviso, verificando que los sátrapas cumplieran con sus deberes, que no oprimieran excesivamente a sus pueblos, que no conspiraran contra el rey. Era un sistema de vigilancia que mantenía la lealtad a través del miedo a ser descubierto. Sexto, Darío fue un constructor sin paralelo. La capital ceremonial de Persépolis, comenzada por Darío y completada por sus sucesores, era una declaración en piedra del poder persa. Las excavaciones arqueológicas, especialmente las realizadas por equipos alemanes e iraníes en el siglo XX, han revelado la magnificencia de este complejo palaciego. Imaginen acercarse a Persépolis como un embajador extranjero en el siglo V a.C. Primero ven las murallas masivas que rodean la plataforma elevada sobre la cual se asienta el palacio. Suben la gran escalinata doble, tan ampliamente espaciada que se puede subir a caballo. Los muros a ambos lados están cubiertos con relieves que muestran procesiones interminables, delegaciones de los 23 pueblos del imperio, cada una vestida con sus trajes tradicionales, llevando tributos característicos. Los lidios traen copas de oro, los bactrianos conducen camellos, los etíopes traen colmillos de marfil, los escitas llevan ropa bordada. Es una representación visual de la diversidad y riqueza del imperio. Al llegar arriba, entran a través de la puerta de todas las naciones, flanqueada por toros alados monumentales con cabezas humanas, inspirados en el arte asirio pero ejecutados con la perfección persa. La inscripción sobre la puerta proclama en 3 idiomas que Darío la construyó para la gloria de Ahura Mazda, el dios supremo de la religión zoroastriana. Más allá se encuentra la Apadana, la sala de audiencias, donde 100 columnas de 20 metros de altura sostienen un techo de cedro tallado. Aquí, en el Festival de Nauruz, el año nuevo persa que coincide con el equinoccio de primavera, los sátrapas y nobles venían a rendir homenaje al Rey de Reyes. Los arqueólogos han encontrado los cimientos de estas columnas y algunas aún permanecen en pie, desafiando los siglos. Darío no solo construyó en Persia, excavó un canal en Egipto, precursor del moderno canal de Suez, conectando el Nilo con el Mar Rojo y permitiendo que los barcos navegaran desde el Mediterráneo hasta el Océano Índico. Inscripciones jeroglíficas descubiertas a lo largo de la ruta del canal conmemoran este logro. Envió expediciones navales para explorar el Océano Índico. Bajo Darío, el mundo conocido se expandió, pero Darío también cometió un error crucial que tendría consecuencias duraderas. Intentó conquistar Grecia. La relación entre Persia y Grecia es una de las más fascinantes y consecuentes de la historia mundial. Es una historia de malentendidos culturales, de choques ideológicos, de batallas que resonarían a través de milenios en la imaginación occidental. Y sin embargo, es también una historia mucho más compleja y matizada de lo que generalmente se enseña. Comencemos con esto. Para los persas, Grecia era inicialmente poco importante. Una colección de ciudades-estado pequeñas y constantemente en guerra en el borde occidental de su imperio, relevantes principalmente porque algunas ciudades griegas de Jonia en la costa de Anatolia estaban bajo dominio persa. Los persas tenían asuntos mucho más urgentes: las tribus guerreras de Asia Central, las rebeliones en Egipto,
la administración de un imperio que se extendía desde Libia hasta la India. Pero en el año 499 a.C., las ciudades griegas de Jonia se rebelaron contra el dominio persa. La rebelión jónica, como se conoce, fue instigada por el tirano Aristágoras de Mileto, quien buscaba el apoyo de las ciudades griegas del continente. Atenas y Eretria enviaron una pequeña fuerza de ayuda. 20 barcos de Atenas, 5 de Eretria. No era mucho, pero fue suficiente para cambiar la historia. Los rebeldes jónicos, fortalecidos por el apoyo ateniense, marcharon hacia el interior y quemaron Sardes, la antigua capital de Lidia y ahora la residencia del sátrapa persa de Asia Menor. Fue un insulto directo al poder persa. Heródoto nos cuenta que cuando las noticias de la quema de Sardes llegaron a Darío en Susa, el rey pidió un arco, disparó una flecha al cielo y oró: «Zeus, concédeme vengarme de los atenienses». Luego ordenó a un sirviente que le dijera 3 veces cada día: «Señor, recuerda a los atenienses». La rebelión jónica fue aplastada en el año 490 y 4 a.C. Mileto fue arrasada, pero Darío no olvidó el insulto ateniense. En el año 490 a.C., envió una fuerza expedicionaria a través del Egeo. Su objetivo nominal era castigar a Atenas y Eretria por su interferencia. Su objetivo real, posiblemente, era expandir el imperio persa para incluir toda Grecia. La expedición persa capturó y destruyó Eretria, deportando a su población. Luego desembarcó en Maratón, una llanura costera a unos 40 kilómetros al noreste de Atenas. La elección del sitio de desembarco no fue accidental. Maratón era el territorio del ex tirano Hipias, quien acompañaba a la expedición persa y esperaba ser restaurado en el poder en Atenas. Lo que sucedió en Maratón el 12 de septiembre del año 490 a.C. se convirtió en una de las batallas más legendarias de la historia. Los atenienses, superados en número pero no en determinación, decidieron no esperar el asedio detrás de sus murallas. En su lugar, marcharon para enfrentar a los persas en campo abierto. Los hoplitas griegos, soldados de infantería pesada armados con largas lanzas y grandes escudos, formaron su falange característica: filas apretadas de hombres, escudo con escudo, lanza por encima del hombro del hombre delante. Era una formación casi impenetrable de frente, pero vulnerable en los flancos, y si se rompía. Los persas, por su parte, dependían de su caballería ligera y arqueros. Su estrategia típica era usar lluvias de flechas para debilitar al enemigo a distancia, luego atacar con caballería. Pero en Maratón, algo salió mal. Las fuentes antiguas no están completamente claras, pero parece que la caballería persa no estaba presente en el momento de la batalla, posiblemente embarcándose para rodear la costa hasta Atenas. Cuando los griegos atacaron, corriendo a través de la distancia para minimizar su exposición a las flechas, los arqueros persas no pudieron detenerlos. La falange griega chocó contra las líneas persas como un martillo. El centro persa resistió, empujando hacia atrás el centro griego. Pero en los flancos donde los griegos habían concentrado más hombres, los persas fueron derrotados. Los flancos griegos luego giraron hacia adentro, rodeando el centro persa en una maniobra de pinza. Fue una derrota devastadora para los persas. Las fuentes griegas afirman que 6.400 persas murieron contra solo 190 y 2 griegos. Estos números son probablemente exagerados, pero la magnitud de la victoria griega no lo es. Los persas, el imperio más poderoso del mundo, habían sido derrotados por una sola ciudad griega. Un corredor, según la leyenda, un soldado llamado Filipides, corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria, cubriendo aproximadamente 40 kilómetros antes de colapsar y morir de agotamiento. Esta leyenda inspiró la carrera de maratón moderna en los Juegos Olímpicos. Maratón fue un choque de 2 visiones del mundo. Para los griegos,
especialmente los atenienses, representó el triunfo de hombres libres defendiendo su hogar contra la tiranía oriental. La batalla se convirtió en un mito fundacional de la identidad griega y especialmente de la democracia ateniense. El historiador John Stuart Mill escribió en el siglo XIX que la batalla de Maratón era más importante para la historia británica que la batalla de Hastings. Era, argumentaba, el momento que salvó la civilización occidental. Pero para los persas, Maratón fue apenas un revés menor en el borde lejano de su imperio. Darío inmediatamente comenzó a planear una invasión mucho mayor, pero murió en el año 480 y 6 a.C. antes de poder ejecutar sus planes. Su hijo, Jerjes I, heredó tanto el trono como la ambición de conquistar Grecia. Jerjes pasó 4 años preparando la invasión más grande que el mundo antiguo había visto. Las crónicas griegas hablan de un ejército de millones, aunque los historiadores modernos estiman números más realistas de alrededor de 100.000 a 200.000 soldados, más flotas de apoyo. En el año 480 a.C., Jerjes marchó. El ejército era tan grande que se dice que bebió ríos enteros secos. Para cruzar el Helesponto, el estrecho que separa Asia de Europa, los ingenieros persas construyeron 2 puentes de pontones, cada uno consistente en cientos de barcos amarrados juntos, con tablones colocados encima. Cuando una tormenta destruyó los puentes, Jerjes, en un acto de ibris legendario, ordenó que se azotara al mar 300 veces como castigo. El ejército persa marchó a través de Tracia y Macedonia, subyugando todo a su paso. Las ciudades griegas del norte se sometieron sin luchar. El oráculo de Delfos aconsejó a los griegos que huyeran. El pánico se extendió, pero un grupo de ciudades griegas, lideradas por Esparta y Atenas, decidió resistir. En agosto del año 480 a.C., un pequeño contingente griego, liderado por el rey espartano Leónidas, se posicionó en las Termópilas, un estrecho paso entre las montañas y el mar, apenas lo suficientemente ancho para un carro. Durante 2 días, los persas lanzaron ataque tras ataque contra la posición griega. Ola tras ola de soldados persas chocaron contra los espartanos y sus aliados y fueron rechazados. Los hoplitas griegos en el terreno estrecho eran invencibles. Su armadura pesada impenetrable a las flechas persas, sus largas lanzas alcanzando a los persas antes de que éstos pudieran contraatacar. Jerjes, frustrado, envió a sus inmortales, la guardia de élite persa, así llamada porque su número siempre se mantenía en 10.000. Cuando uno moría, era inmediatamente reemplazado. Pero incluso los inmortales no pudieron romper la línea griega. Entonces un traidor griego, Efialtes, mostró a los persas un sendero de montaña que rodeaba las Termópilas. Leónidas, al enterarse de que estaba siendo rodeado, envió de regreso a la mayoría de sus fuerzas. Él y sus 300 espartanos, junto con unos 1.000 aliados, se quedaron para cubrir la retirada. Sabían que iban a morir. La ley espartana prohibía retirarse en batalla. Se quedaron y lucharon hasta el último hombre. Cuando sus lanzas se rompieron, lucharon con espadas. Cuando sus espadas se rompieron, lucharon con manos y dientes. Los persas finalmente los abrumaron, pero pagaron un precio terrible. Se dice que Jerjes, al ver el montón de cadáveres persas, se levantó de su trono 3 veces de horror. Un monumento fue erigido después en las Termópilas. Su inscripción, compuesta por el poeta Simónides, es una de las más famosas de la historia. Extranjero, ve y dile a los lacedemonios que aquí yacemos, obedientes a sus palabras. Pero el sacrificio de las Termópilas no pudo detener el avance persa. El ejército de Jerjes continuó hacia el sur. Atenas fue evacuada, toda su población trasladada a la isla de Salamina y al Peloponeso. Los persas entraron en una Atenas desierta y la quemaron hasta los cimientos.
La Acrópolis fue destruida, sus templos reducidos a escombros. Todo parecía perdido, pero el comandante naval ateniense, Temístocles, tenía un plan. Había persuadido a los atenienses años antes de construir una flota masiva con la plata de las minas de Laurión. Ahora atrajo a la flota persa a la angosta bahía de Salamina, en espacios confinados. Los barcos griegos, más pesados y construidos para embestir, tenían ventaja sobre los barcos persas, más ligeros y diseñados para la maniobra en aguas abiertas. La batalla de Salamina en septiembre del año 480 a.C. fue un desastre para los persas. Cientos de sus barcos fueron hundidos. Jerjes, observando desde una colina, vio su flota destruida. La invasión no había terminado, pero Jerjes había perdido el entusiasmo. Dejó a su general Mardonio con una parte del ejército y regresó a Asia. Al año siguiente, en Platea, los griegos derrotaron decisivamente al ejército persa restante. Mardonio murió en la batalla. Los persas se retiraron de Grecia continental para siempre. Las guerras médicas, como los griegos llamaron a estos conflictos, se convirtieron en el mito fundacional de la civilización occidental. Fueron interpretadas como el triunfo de la libertad sobre la tiranía, de Occidente sobre Oriente, de la razón sobre el despotismo. Esta interpretación, nacida en las obras de Heródoto y Esquilo, ha dominado la historiografía occidental durante 2500 años. Pero, ¿qué tan precisa es esta interpretación? Para los persas, las guerras médicas fueron una campaña fallida en el borde occidental de su imperio, no un desastre existencial. El imperio continuó próspero durante más de un siglo después de Platea. Jerjes continuó construyendo en Persépolis. El comercio floreció, las satrapías permanecieron leales. La vida continuó. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué tan diferente era realmente el imperio persa de las ciudades, estado griegas que supuestamente salvaron la civilización de la tiranía oriental? La narrativa tradicional pinta a Persia como un despotismo donde un rey divino gobernaba con poder absoluto, donde los súbditos eran esclavos sin libertad, donde no había lugar para el pensamiento independiente o la dignidad humana. Grecia, en contraste, se presenta como la cuna de la democracia, la libertad y la razón. Esta narrativa es, en el mejor de los casos, una gran simplificación y en el peor, propaganda griega que hemos aceptado sin cuestionamiento. Examinemos las realidades con más cuidado. Primero, el gobierno persa. Sí, el rey de reyes tenía poder inmenso. Era el comandante supremo del ejército, el juez final de apelación, el propietario teórico de todas las tierras del imperio. Pero su poder estaba lejos de ser absoluto. Estaba limitado por la tradición, por la ley, por el consejo de los nobles persas, por la necesidad de mantener el apoyo del clero zoroastriano, por las realidades prácticas de gobernar territorios tan vastos. Las tablillas administrativas descubiertas en Persépolis, decenas de miles de ellas escritas en elamita, revelan una burocracia compleja y sofisticada. Muestran registros detallados de pagos, de raciones dadas a trabajadores, de viajes autorizados, de correspondencia entre oficiales. Este no era un gobierno caprichoso, era un sistema administrativo racional, probablemente el más eficiente del mundo antiguo. Más importante, los persas practicaban lo que podríamos llamar federalismo cultural. Las satrapías mantenían sus propias leyes locales, sus propios sistemas de gobierno, sus propias lenguas y religiones. Un judío en Jerusalén vivía bajo la ley mosaica. Un babilonio en Babilonia vivía bajo las antiguas leyes de Hammurabi actualizadas. Un egipcio en Memphis vivía bajo las leyes faraónicas tradicionales. El rey persa era soberano, pero en la práctica diaria, las personas vivían según sus propias costumbres. Contrasten esto con Atenas, esa supuesta cuna de la libertad.
Atenas era una democracia, sí, pero una democracia para una minoría. Solo los ciudadanos varones adultos podían votar. Quizás 30,000 a 40,000 hombres de una población total de unos 250,000 a 300,000 que incluía a mujeres, niños, metecos, extranjeros residentes y esclavos. Las mujeres no tenían derechos políticos. Los extranjeros, sin importar cuánto tiempo vivieran en Atenas, raramente podían convertirse en ciudadanos. Y la economía ateniense dependía profundamente del trabajo esclavo. Se estima que entre 1/3 y la mitad de la población del Ática eran esclavos. Más aún, la democracia ateniense podía ser brutal. Cuando la isla de Melos se negó a unirse a la alianza ateniense durante la guerra del Peloponeso, los atenienses la asediaron, mataron a todos los hombres adultos y vendieron a las mujeres y niños como esclavos. El historiador Tucídides registra el debate en la asamblea ateniense donde algunos argumentaron por misericordia y otros por destrucción total. La destrucción ganó. O consideren el destino de Sócrates, ejecutado por la democracia ateniense por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. Los persas, que toleraban múltiples religiones en su imperio, probablemente habrían encontrado esto incomprensible. Esto no es para demonizar a Grecia o idealizar a Persia. Es para complicar una narrativa que durante demasiado tiempo ha sido demasiado simple. Ambas civilizaciones tenían fortalezas y debilidades. Ambas contribuyeron enormemente a la herencia humana. Y ambas, en sus propias formas, lucharon con las preguntas fundamentales de cómo organizar sociedades, cómo equilibrar libertad y orden, cómo tratar al otro. En términos de tolerancia religiosa, los persas estaban siglos adelante de su tiempo. El zoroastrismo, la religión del Estado persa, era en sí mismo notable. Fundado por el profeta Zaratustra, Zoroastro en griego, probablemente en algún momento entre el año 1500 y el año 1000 a.C., el zoroastrismo era posiblemente la primera religión claramente monoteísta del mundo. En el centro del zoroastrismo está Ahura Mazda, el señor sabio, el creador del universo, la personificación de la verdad y la luz. Opuesto a él está Angra Mainyu, Ahriman, el espíritu destructivo, la personificación de la mentira y la oscuridad. La historia humana es vista como el campo de batalla de esta lucha cósmica entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, y cada ser humano debe elegir un lado. Esta estructura moral dualista influiría profundamente en las religiones posteriores. Los conceptos zoroastrianos del cielo y el infierno, del juicio final, de la resurrección de los muertos, del Mesías venidero, del apocalipsis que concluirá la historia. Todos estos se filtraron en el judaísmo durante y después del exilio babilónico, y de allí al cristianismo e islam. No es exagerado decir que el zoroastrismo dio forma a la estructura teológica de las 3 religiones abrahámicas, pero los reyes persas, aunque eran devotos zoroastrianos, no impusieron su religión a sus súbditos. Los judíos reconstruyeron su templo. Los babilonios continuaron adorando a Marduk. Los egipcios continuaron con sus complejos rituales en honor a Ra y Osiris. Los griegos de Ionia construyeron templos a Artemisa y Apolo. Esta política de tolerancia no era simplemente pragmática. Reflejaba un principio zoroastriano, la creencia de que cada persona debe elegir libremente entre la verdad y la mentira, que la fe impuesta no tiene valor. En términos de logros culturales e intelectuales, a menudo asumimos que los griegos fueron los innovadores y los persas meros copistas. Pero la realidad es más compleja. La arquitectura persa era magnífica y original, combinando elementos de todas las culturas del imperio en síntesis únicas. Las columnas de Persépolis no eran copias de columnas griegas o egipcias, eran distintivamente persas, con sus capiteles de doble protoma de toro o león. Los jardines persas, el concepto del paraíso,
palabra que viene del persa antiguo paridaeza, que significa recinto cerrado, influyeron en toda la tradición posterior de diseño de jardines en el mundo islámico y más allá. La idea de crear un oasis verde en medio del desierto, con agua corriente, árboles frutales, flores perfumadas, representaba la victoria humana sobre la naturaleza hostil, un microcosmos del orden cósmico que Ahura Mazda pretendía para el mundo. En ciencia y medicina, los persas eran respetados. Aunque muchos de los textos científicos persas se han perdido, sabemos por fuentes griegas que los magos persas eran famosos por su conocimiento astronómico. El calendario persa era uno de los más precisos del mundo antiguo, y después, durante el período sasánida y particularmente en la era islámica, las tradiciones intelectuales persas florecerían, produciendo polímatas como Avicena y Al-Razi, que preservarían y expandirían el conocimiento griego antiguo. El imperio persa también fue notable por su papel en facilitar el comercio y el intercambio cultural. La carretera real y otras rutas comerciales conectaban el Mediterráneo con Asia Central, la India y eventualmente China. Los comerciantes persas eran los intermediarios entre Oriente y Occidente. Las ideas viajaban junto con las mercancías. Conceptos filosóficos, técnicas artísticas, avances tecnológicos. Sin embargo, sería engañoso presentar al imperio persa como una utopía. Como todos los imperios, se mantuvo unido en última instancia por la fuerza militar. Las rebeliones eran aplastadas sin piedad. Las tablillas administrativas de Persépolis registran castigos brutales. Flagelaciones, mutilaciones, ejecuciones. Los relieves en Beistún muestran a Darío pisoteando a sus enemigos, no una imagen de gobierno benevolente. Los trabajadores que construyeron Persépolis eran tratados razonablemente bien según los estándares antiguos, recibían raciones regulares de alimentos y bebidas, incluido el vino, como muestran las tablillas. Pero muchos eran pueblos conquistados, obligados a trabajar lejos de sus hogares. Las mujeres recibían raciones menores que los hombres, reflejando la desigualdad de género que era universal en el mundo antiguo. Y aunque los persas no impusieron su religión, sí esperaban sumisión política. El ritual de prosquinesis, postrarse ante el rey, ofendía profundamente a los griegos que lo veían como algo apropiado solo para dioses, no para hombres. Para los persas, era simplemente un signo de respeto, pero el conflicto reflejaba diferencias culturales profundas. Después de Jerjes, el imperio entró en un período que los historiadores a menudo caracterizan como declive, aunque esto es quizás injusto. Los reyes posteriores, Artajerjes I, Artajerjes II, Artajerjes III, eran administradores competentes más que conquistadores expansionistas. El imperio se estabilizó. Las fronteras permanecieron relativamente constantes. La paz, interrumpida ocasionalmente por rebeliones provinciales, generalmente prevalecía, pero bajo la superficie había tensiones. El sistema de satrapías, tan efectivo bajo Darío, comenzó a mostrar grietas. Los sátrapas se volvieron cada vez más independientes, a veces rebelándose abiertamente. La llamada revuelta de los sátrapas en el siglo IV a.C. vio múltiples provincias intentar independizarse simultáneamente. Aunque fue finalmente suprimida, reveló debilidades estructurales. En Egipto, las rebeliones fueron particularmente persistentes. Los egipcios nunca aceptaron completamente el dominio extranjero. Entre los años 404 y 343 a.C., Egipto fue efectivamente independiente bajo las dinastías 28 a 30. Los persas solo recuperaron el control brevemente antes de que llegara Alejandro. En las ciudades griegas de Jonia había tensiones constantes. Los persas a veces apoyaban a tiranos, a veces a facciones democráticas, lo que les resultara más conveniente.
Esta interferencia en la política griega eventualmente llevó a conflictos renovados, pero a pesar de estos desafíos, el imperio perduró. En el año 350 a.C., bajo Artajerjes III, experimentó un breve resurgimiento, reconquistando Egipto y reafirmando el control sobre las provincias rebeldes. Parecía que el imperio, como había hecho tantas veces antes, superaría sus crisis. Nadie podía prever que el fin llegaría no de dentro, sino de un pequeño reino en los confines del mundo griego, un reino que apenas había figurado en los cálculos persas: Macedonia. En el año 336 a.C., un joven de 20 años se convirtió en rey de Macedonia. Su nombre era Alejandro. Su padre, Filipo II, había unificado Grecia bajo dominio macedonio. Alejandro heredó no solo un reino, sino un ejército, una ambición y un sueño: conquistar el imperio persa, vengar las invasiones de Darío y Jerjes, convertirse en el nuevo rey de reyes. El rey persa era Darío III, un hombre que había llegado al trono tras una serie de asesinatos palaciegos. Era competente, pero no excepcional, y enfrentaba a un enemigo como ningún rey persa había enfrentado antes. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército de apenas 30.000 infantes y 5.000 jinetes. Los persas lo esperaban con un ejército mucho mayor, pero Alejandro tenía ventajas que los números no reflejaban: la falange macedónica, aún más letal que la griega tradicional con sus largas sarisas, lanzas de 5 a 6 metros, los compañeros, su caballería de élite y, sobre todo, su propio genio táctico y carisma casi sobrenatural. La primera batalla fue en el río Gránico, en Asia Menor. Los sátrapas persas, en lugar de esperar refuerzos del rey, atacaron inmediatamente y fueron derrotados. Alejandro casi murió en la batalla, salvado en el último momento por su guardaespaldas Clito. Pero la victoria abrió toda Asia Menor a los macedonios. Darío III finalmente reunió el ejército imperial completo y se enfrentó a Alejandro en Isos en el año 333 a.C. A pesar de tener una ventaja numérica masiva, los persas fueron derrotados. Darío huyó del campo de batalla, dejando atrás su familia, su madre, esposa e hijas. Alejandro las capturó, pero las trató con respeto, un gesto que recordaba la clemencia de Ciro. Darío ofreció la paz, ofreciendo todo el territorio al oeste del Éufrates, la mano de su hija y un rescate enorme. El general de Alejandro, Parmenión, supuestamente dijo: «Si yo fuera Alejandro, aceptaría». Alejandro respondió: «¿Y yo también, si fuera Parmenión?». Rechazó la oferta. Alejandro marchó hacia el sur, conquistando Fenicia y Egipto. En Egipto, fue recibido como un libertador, y los sacerdotes de Amón lo declararon hijo del dios. Faraón fundó Alejandría, la ciudad que llevaría su nombre y se convertiría en el centro intelectual del mundo helenístico. En el año 331 a.C., Alejandro finalmente se enfrentó a Darío por última vez en Gaugamela, cerca de las ruinas de Nínive. Darío había reunido un ejército de quizás 200.000 hombres, incluidos elefantes de guerra de la India y carros equipados con guadañas. Había elegido un campo de batalla plano que favorecía sus números superiores, pero Alejandro utilizó una táctica brillante. Fingió un ataque en un flanco, forzando a los persas a extender su línea. Luego, con los compañeros, atacó un hueco que se había abierto en el centro persa, dirigiéndose directamente hacia Darío. Una vez más, Darío huyó. Su ejército, viendo a su rey huir, se desintegró. Alejandro marchó hacia el corazón del imperio. Babilonia abrió sus puertas, Susa se rindió, y luego, en el invierno del año 330 a.C., Alejandro llegó a Persépolis. Lo que sucedió a continuación
sigue siendo controvertido. Alejandro permitió a sus soldados saquear la ciudad durante días. Los tesoros acumulados durante 2 siglos de tributos imperiales fueron saqueados. Y luego, en la primavera del año 330 a.C., Persépolis fue incendiada. Las razones son debatidas. Algunas fuentes dicen que fue un acto deliberado de venganza por la quema de Atenas. Otras dicen que fue un accidente durante una fiesta de borrachera, instigado por una cortesana griega llamada Thais. Alejandro supuestamente se arrepintió después, pero el daño estaba hecho. Los arqueólogos han encontrado capas de ceniza en toda Persépolis, testimonio del fuego que consumió el símbolo del poder persa. Darío huyó hacia el este, hacia Bactriana, perseguido por Alejandro. Pero sus propios sátrapas, viendo la causa perdida, lo traicionaron. El sátrapa de Bactriana, Beso, arrestó a Darío y luego, cuando Alejandro se acercó demasiado, lo apuñaló y lo dejó morir. Alejandro encontró a Darío moribundo al lado del camino. Las fuentes dicen que lloró por su enemigo, cubrió el cuerpo con su propio manto y lo envió a Persépolis para un entierro real. Fuera esto verdad o leyenda, Alejandro se presentaba ahora no como un conquistador extranjero, sino como el legítimo sucesor de los reyes persas. Alejandro adoptó muchas costumbres persas, vistió la ropa real persa, exigió prosquinesis, nombró sátrapas persas para gobernar provincias, se casó con Roxana, una princesa bactriana, y luego con Estatira, hija de Darío. Organizó una boda masiva en Susa, donde 10.000 de sus soldados macedonios se casaron con mujeres persas en un intento de fusionar las dos culturas. Pero muchos macedonios se resintieron de esto. Veían a Alejandro volviéndose persa, olvidando sus raíces griegas. Las tensiones crecieron. Alejandro ejecutó a varios de sus generales por presunta traición. Mató a su amigo Clito en un arrebato de borrachera. Y luego, en el año 323 a.C., en Babilonia, Alejandro enfermó. Quizás fue malaria, quizás tifoidea, quizás envenenamiento. Murió a los 32 años, después de haber conquistado el imperio más grande que el mundo había visto, pero sin haber consolidado su conquista, sin heredero claro. Cuando preguntaron a quién le dejaría su imperio, supuestamente murmuró: al más fuerte. Y el imperio que había creado se desintegró inmediatamente en guerra civil entre sus generales, los diádocos. De las cenizas del imperio de Alejandro emergieron múltiples reinos helenísticos. En Persia misma, el reino seleucida, nombrado por Seleuco, uno de los generales de Alejandro, gobernó la mayor parte de las antiguas tierras persas. Pero el dominio griego era superficial. Las élites hablaban griego, construían teatros y gimnasios griegos, pero la población mayoritaria permaneció cultural y lingüísticamente persa. Y en el siglo III a.C., una tribu irania del noreste, los partos, bajo la dinastía arsácida, comenzó a recuperar territorio. En el año 247 a.C., Arsaces I se rebeló contra los seleucidas y estableció un reino independiente. Durante los siguientes 2 siglos, los partos expandirían su poder, eventualmente conquistando casi todo el antiguo territorio persa. Los partos se presentaban conscientemente como los herederos de los aqueménidas. Su título era Rey de Reyes. Revivieron muchas tradiciones persas y desafiaron con éxito al nuevo poder en ascenso, Roma. En el año 53 a.C., en Carrae, en el este de Turquía moderna, los arqueros a caballo partos aniquilaron un ejército romano bajo el mando de Craso, uno de los triunviros de Roma. Fue una de las peores derrotas en la historia romana. La cabeza de Craso fue enviada a la corte parta, donde, según la leyenda, fue usada como utilería en una representación teatral de
las vacantes de Eurípides. Durante casi 400 años, los partos y los romanos lucharon por el control de Mesopotamia y Armenia, sin que ninguno obtuviera ventaja decisiva. Las fronteras fluctuaban, pero ningún imperio podía conquistar al otro. Luego, en el año 224 después de Cristo, otra revolución persa. Un noble persa llamado Ardashir, de la provincia de Persis, de hecho del área original del imperio de Ciro, se rebeló contra los partos. Estableció la dinastía sasánida, nombrada por su abuelo Sasán. Los sasánidas fueron aún más conscientes de la herencia aqueménida. Se veían a sí mismos como los restauradores del imperio de Ciro. Revivieron el zoroastrismo como religión estatal, lo codificaron, lo convirtieron en una ortodoxia. Construyeron magníficos palacios que recordaban, aunque no duplicaban, la gloria de Persépolis. Produjeron arte exquisito, platería, textiles, relieves en roca, y desafiaron a Roma, y luego a Bizancio, de igual a igual. Durante 4 siglos, el imperio sasánida fue una superpotencia mundial. Su capital, Ctesifonte, en el río Tigris, cerca de la moderna Bagdad, rivalizaba con Constantinopla en magnificencia. Su arte, su literatura, su administración eran sofisticados. Los reyes sasánidas como Cosroes I en el siglo VI fueron patrones del aprendizaje, dando refugio a filósofos griegos después de que Justiniano cerrara la Academia de Platón en Atenas. Pero en el siglo VII, tanto Persia como Bizancio estaban exhaustos por décadas de guerra mutua. Y entonces, desde el desierto de Arabia, vino una nueva fuerza: el Islam. Los ejércitos árabes musulmanes, unificados por una nueva fe y encendidos por celo religioso, invadieron tanto Bizancio como Persia. Bizancio sobrevivió, perdiendo Siria, Egipto y el norte de África, pero manteniendo Anatolia y los Balcanes. Persia no tuvo tanta suerte. En la batalla de Kadisiyah, en el año 637 después de Cristo, los árabes derrotaron al ejército sasánida principal. En Nahavand, en el año 642, llamada la Victoria de Victorias por los musulmanes, el poder sasánida fue destruido. El último rey sasánida, Yazdegerd III, huyó hacia el este, buscando ayuda de los gobernantes turcos de Asia Central, pero fue asesinado en el año 650 y uno por un molinero que codiciaba sus joyas. El imperio persa, en su forma política, había terminado. Los árabes gobernaron Persia bajo los califatos Omeya y Abbasí. El zoroastrismo, atacado por la nueva fe musulmana, declinó, aunque nunca desapareció completamente. Hoy, pequeñas comunidades zoroastrianas sobreviven en Irán y en la India, donde son conocidos como Parsis. Pero, ¿terminó realmente Persia? En muchos sentidos la respuesta es no. Los árabes conquistaron Persia políticamente y religiosamente, pero culturalmente fue Persia quien conquistó a sus conquistadores. Dentro de un siglo después de la conquista, el califato abbasí había trasladado su capital de Damasco a Bagdad, en el corazón de las antiguas tierras persas. Los persas dominaban la administración del califato, la literatura, el arte. La arquitectura del califato estaban profundamente influenciados por tradiciones persas. El persa se convirtió en el idioma de la cultura, la poesía, la administración, segunda solo al árabe, el idioma del Corán. La Edad de Oro islámica, cuando Bagdad era el centro intelectual del mundo, cuando se fundaba la Casa de la Sabiduría, cuando científicos y filósofos musulmanes preservaban y expandían el conocimiento griego, esta era, en gran medida, fue posible por el patrocinio y la participación persa.
Los grandes poetas persas, Ferdusí, que escribió el Shahnameh, el libro de los reyes, una épica que preservó las leyendas y la historia persas, Rumi, cuyos versos místicos sufíes todavía se leen en todo el mundo, Omar Khayyam, matemático y poeta, Hafez, cuyo diván de poesía es venerado en Irán. Todos escribieron en persa, preservando y renovando el idioma y la cultura. Dinastías persas resurgieron. Los safávidas en el siglo XVI establecieron el chiismo como la religión estatal de Irán, distinguiéndola del mundo sunita circundante, creando la identidad iraní moderna. Construyeron la magnífica Isfahán, con su plaza inmensa, sus mezquitas cubiertas de azulejos azules que reflejaban el cielo. Y hoy, Irán, el nombre moderno de Persia, continúa. El idioma persa, farsi, todavía se habla por más de 100 millones de personas. La cultura persa influye en todo el mundo islámico desde Turquía hasta la India. El Nauruz, el Año Nuevo persa, es celebrado por cientos de millones desde los Balcanes hasta Asia Central. Los jardines persas, la arquitectura persa, la miniatura persa, la caligrafía persa, todos continúan como tradiciones vivas, y las ideas persas, la tolerancia religiosa proclamada por Ciro, el concepto de un imperio multicultural, la administración sofisticada, la síntesis de culturas, estas han influenciado la historia mundial de maneras que apenas podemos calcular. Y así, queridos viajeros nocturnos, llegamos al final de nuestro viaje a través de milenios. Hemos caminado por los valles de Pasargada con Ciro. Hemos subido las escalinatas de Persépolis con las delegaciones de todo el mundo conocido. Hemos estado en los campos de batalla de Maratón y Gaugamela. Hemos sido testigos del ascenso y caída de dinastías, del choque de civilizaciones, de la persistencia de la cultura más allá de la destrucción política. La historia de Persia es, en muchos sentidos, la historia de cómo las civilizaciones surgen, prosperan, caen y sin embargo continúan en nuevas formas. Es una lección de que la historia no es simplemente una sucesión de fechas y batallas, sino un tejido complejo de culturas, ideas, personas, donde las líneas entre conquistador y conquistado, vencedor y vencido, a menudo se difuminan. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia para nuestro propio tiempo? Quizás la más importante es la del respeto por la diversidad. El genio del imperio persa no fue su fuerza militar, aunque eso era formidable. Fue su capacidad de gobernar pueblos diversos sin intentar convertirlos en una monocultura, de permitir que las identidades locales florecieran dentro de un marco imperial más amplio. En nuestra era globalizada, donde las tensiones entre lo local y lo global, entre la identidad particular y la ciudadanía universal son tan agudas, quizás tengamos algo que aprender de Ciro y sus sucesores. También hay una lección sobre la naturaleza del poder. Los persas comprendieron que el poder verdaderamente duradero no descansa solo en la espada, sino en la legitimidad, en ofrecer algo a los gobernados: seguridad, prosperidad, justicia, respeto. Los imperios que dependen solo del terror, como los asirios descubrieron, generan su propia destrucción. Los imperios que ofrecen algo más, incluso imperfectamente, pueden durar. Y hay una lección sobre la persistencia cultural. Los griegos vencieron militarmente a los persas en las guerras médicas. Alejandro conquistó el imperio. Los árabes conquistaron Irán. Pero la cultura persa sobrevivió a todas estas conquistas, adaptándose, transformándose, pero nunca desapareciendo. Hay una fuerza en la cultura, en el idioma, en la poesía, en el arte, que puede ser más duradera que los ejércitos. Por supuesto, la historia de Persia también nos recuerda que todos los imperios caen. La grandeza no es eterna, el poder se desvanece. Las ciudades que tocaban el cielo son tragadas por el desierto. Esta es una verdad melancólica, pero también liberadora.
Nos recuerda la humildad, que nuestras propias civilizaciones, por poderosas que parezcan, también son transitorias, también pasarán, pero también nos dice que lo que verdaderamente importa, las ideas, el arte, las historias, pueden sobrevivir mucho después de que los palacios se conviertan en polvo. Ahora, queridos oyentes, me encantaría escuchar de ustedes. ¿Qué aspecto de la historia persa les intrigó más? ¿Les gustaría explorar en futuros episodios las guerras médicas con más detalle? ¿O quizás la Edad de Oro abasí donde la influencia persa fue tan profunda? ¿O las dinastías persas posteriores, los safávidas y los callares? ¿O deberíamos viajar a otras regiones, otros imperios, otras épocas? Déjenos sus pensamientos en los comentarios. Sus sugerencias dan forma a los caminos que tomamos en Somnialis. Este espacio es tanto suyo como nuestro, una conversación nocturna que se extiende a través de continentes y zonas horarias, uniendo a personas que comparten el amor por la historia, por las historias, por entender de dónde venimos. Y si esta historia les resonó, si encontraron valor en este viaje a través del tiempo, les invito a suscribirse a Somnialis. Al hacerlo, no solo apoyan el canal, sino que se unen a una comunidad de viajeros nocturnos, de buscadores de conocimiento, de personas que creen que el pasado tiene algo que enseñarnos sobre el presente y el futuro. Cada suscripción nos permite continuar este trabajo, investigar, escribir, compartir estas historias que de otra manera podrían olvidarse. Y ahora, mientras nuestra historia concluye, espero que ustedes también estén encontrando la paz de esta noche. La oscuridad afuera de sus ventanas no es algo que temer, sino que abrazar. Es el lienzo sobre el cual pintamos nuestros sueños, el espacio donde nuestras mentes pueden vagar libremente a través del tiempo y el espacio. Imaginen, mientras cierran los ojos, que están parados en las ruinas de Persépolis al atardecer. El sol se hunde detrás de las montañas Zagros, tiñendo las columnas de piedra de oro y ámbar. El viento susurra a través de las ruinas, llevando ecos de voces hace mucho tiempo silenciadas, de procesiones que ya no marchan, de un imperio que fue, pero las columnas permanecen, desafiantes contra el cielo. Y en su permanencia hay un mensaje, que lo que construimos con visión, con propósito, con respeto por lo que perdurará, puede desafiar al tiempo mismo. Que sus sueños esta noche estén llenos de palacios antiguos y jardines perfumados, de caravanas en la carretera real y barcos navegando hacia horizontes desconocidos, de reyes que se llamaban a sí mismos señores del mundo, pero que aprendieron que incluso el poder más grande debe estar templado por la sabiduría y la compasión. Gracias por acompañarnos esta noche en Somnialis. Hasta nuestro próximo viaje. Que descansen bien, que sueñen profundamente y que despierten renovados. Buenas noches, queridos viajeros. Buenas noches.